la tectónica de placas. Los continentes unidos como un rompecabezas. Suramérica, África, Norteamérica, Euroasia, India, Australia, Antártida. En un solo continente llamado Pangea. África coincidiendo con África. La corteza móvil. Los continentes encajan como piezas de un rompecabezas. Explica tu respuesta. Vamos a explicar por qué los continentes son como un rompecabezas. Son como piezas de un rompecabezas. Veamos. Aquí tenemos un mapa de Suramérica con África. Se cree que antes todo era un solo continente y que Suramérica se desprendió de África. Vemos aquí exactamente cómo encajan los dos. Pero veamos qué apoya esa hipótesis. Veamos esta lagartija. Se llama el mesosaurio. ¿Qué información encontramos sobre el mesosaurio? Fósiles se localizaron en sedimentos del principio del Pérmico inferior de América del Sur y de África Austral. Fósiles del mesosaurio se han encontrado en África como en América del Sur. Eso es lo que apoya la hipótesis de que si los continentes eran una sola masa en todo el mundo. ¿Qué respuesta vamos a poner en nuestro cuaderno? Basado en estos fósiles de mesosaurio, da a entender de que África sí estuvo unida a Sudamérica. Esta es la respuesta que vamos a poner en nuestro cuaderno de trabajo. Entre continentes. ¿Esperarías que las rocas de los continentes encajen sean del mismo tipo y tengan edades similares? De un ejemplo según lo estudiado. Hablaremos de este señor. Alfred Wegener, el astrónomo y meteorólogo, 1880-1930. Dice, encontró rocas del mismo tipo y edad en ambos lados del océano Atlántico. Claramente no podía ser una coincidencia. Estas rocas se deben haber formado juntas, luego se distanciaron con la separación de los continentes. También emparejó cadenas montañosas a lo largo del océano Atlántico. Los montes Apalache eran iguales que las cadenas montañosas que en el este de Groenlandia, Irlanda, Gran Bretaña y Noruega. Wegener concluyó que estas eran parte de una sola cadena montañosa. Esta cadena se rompió cuando los continentes se separaron. Respuesta a la pregunta. Según Wegener, sí son el mismo tipo de roca en ambos lados del océano Atlántico y de la misma edad, y también por el emparejamiento de las cadenas montañosas de América con las de Europa y África. Tenemos la foto que aparece en nuestro libro de texto. Esta parte que vemos café oscurito es la parte sumergida en el océano. Esta roca Wegener, tanto las rocas que encontró aquí, las encontró aquí. Pura coincidencia. Y llegó a la conclusión que sí, hubo un supercontinente gigantesco, uno solo. Montes de Apalache, aquí está África, Europa, Gran Bretaña, el mismo tipo de roca, con el mismo tipo de edad. Esta sería nuestra respuesta. Esto que está con azul.
conexiones entre continentes. ¿Crees que existió alguna conexión continental? Veamos este fósil. ¿A qué corresponde este fósil? Corresponde a un Glossoteris. Es un género de fósil de hojas. La abundancia y distribución de estas hojas en Sudamérica, India, Australia y África, posteriormente descubierto también en Antártida, fue una de las evidencias utilizadas para reconstruir el supercontinente. Ahí tenemos la distribución, donde han sido localizados todos los fósiles de la hoja de Glossoteris. Distribución de Glossoteris en zona sur del planeta. Fósil de Glossoteris. A la pregunta, ¿crees que existió alguna conexión continental? Diremos que sí. Vamos a ver por qué. Fósil de Glossoteris verde oscuro, hallado en todos los continentes del sur, da fuerte evidencia de que los continentes fueron una vez unidos en un supercontinente. Esto es lo que vamos a poner en nuestro libro de trabajo, es la respuesta. Un supercontinente. Explica con tus palabras qué es la deriva continental, tomando en cuenta las pruebas que hemos descubierto. Bueno, la deriva es una teoría, pero vemos lo que dice. Es el desplazamiento lento y continuo de las masas continentales. Explicando de nuevo, la separación es lenta pero continua de los continentes. Así como vemos esto, separándose lentamente. Este se va para allá, este para acá. Digamos que este es Europa, es América. Lentamente, según la deriva continental, cada año un centímetro, se van yendo para allá, este para allá. Elabora una ilustración de la unión de los continentes. Siguiente dibujo fue sacado de nuestro libro de texto. Así se cree que más o menos se miraba Pangea. Aquí está Norteamérica, Sudamérica, África, Euroasia, la India, Antártida y Australia. Este es el dibujo que vamos a hacer en nuestro cuaderno de trabajo y esta es la respuesta a la pregunta. ¿Qué es la deriva continental? Esta es la respuesta, este es el dibujo. Movimientos de las placas tectónicas. Responde. En el dispositivo que representa la banda sin fin. Aquí vemos la banda sin fin dando vueltas, vueltas y vueltas. Está moviendo tierra. Y vemos que la está acumulando sobre otra tierra. A la pregunta damos la respuesta de en el dispositivo que representa la banda sin fin, las placas tectónicas. Explica qué observaste con el modelo de las placas tectónicas. Vemos aquí estamos viendo algo, ¿ven? Él está acumulando aquí. La respuesta sería que estas mueven los suelos dando formas distintas al planeta.
explica por qué se separó Pangea. Ahí tenemos el mapa de cuando eran un solo continente. Veamos la respuesta, la que vamos a poner en nuestro cuaderno. Por el constante movimiento de las placas tectónicas, sufrió una grieta que abarcaba desde su océano interior, Tesis, hasta lo que sería luego el Pacífico Este. Actividad E. Límite de placas tectónicas de Centroamérica. Reconoce y explica los tipos de límites que se representan en el modelo. Límite de placa divergente. Divergente. Nos dice que las placas se separan una de otra, lo cual genera nueva corteza oceánica. Veamos aquí, donde se están separando. Miren. Y el fondo del océano se está expandiendo. Seguimos contestando a la pregunta. Reconoce y explica los tipos de límites que se representaron en el modelo. Vamos al siguiente límite. Se llama límite de placa convergente, ubicado en la fosa oceánica. Convergente o destructivo. Las placas chocan y una de ellas se introduce o se subduce debajo de la otra. Aquí vemos una placa introduciendo debajo de la otra. Aquí vemos el ejemplo. Esta es la respuesta que vamos a colocar en nuestro libro de texto. Solo las letras. Seguimos explicando. Reconoce y explica los tipos de límites que se representan en el modelo. Vamos a ver con el siguiente límite. Se llama. Este límite se llama transformante o pasivo. En esta ocasión, las placas se deslizan una respecto a la otra de forma horizontal sin la creación o destrucción de la corteza. Observa las placas tectónicas en el siguiente mapa mundi. Aquí vemos la placa norteamericana, placa de Juan Fuca, placa de Cocos, placa del Pacífico, placa de Nazca, placa sudamericana, placa de Escota, placa Antártida, placa sudamericana, placa del Caribe, placa africana, placa arábica, placa india, placa euroasiática, placa filipina, placa del Caribe, placa australiana. Aquí tenemos siempre parte de la placa norteamericana. ¿Cuáles son las placas que se identifican en Centroamérica? Veamos aquí, más ampliado, placa de Cocos, placa del Caribe. Así que la respuesta en nuestro cuaderno de trabajo será los Cocos y del Caribe.
¿Qué tipo de límites de placa se reconoce? Veamos. Ahorita solo estamos en las placas de Centroamérica, que sería la placa de Coco y la placa del Caribe. Veamos sus límites. ¿Cómo se llama? Placa de Coco y del Caribe sería esta. ¿Cómo se le conoce a eso? Es un límite convergente o destructivo. Eso significa que estamos en una zona sísmica. Veamos qué otra placa encontramos aquí. Esta que está separando se le conoce como la placa de Coco y la placa de Nazca. Así se le conoce como es un límite divergente o constructivo, o sea que no hay ninguna destrucción, hay pocas zonas sísmicas. ¿Qué tipo de límites de placas se reconocen? Límite divergente continental, límite convergente continental oceánico.